¿Qué tal y bienvenidos a una nueva edición de Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral, un espacio que le brindamos desde Infomercado igual las noticias para que el electorado conozca a los candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores. Hoy tenemos como invitado al candidato Miguel Celi Vegas, quien postula a la Cámara de Diputados para los peruanos en el exterior con el número 3 por el partido Perú Acción. ¿Qué tal, candidato? Bienvenido. Bienvenido y buenas tardes. Dispuesto a responder a todas sus preguntas en esta campaña electoral. Así es, candidato. Y justamente recordamos la importancia de conocer sus perfiles, sus hojas de vida, la trayectoria profesional también. Vemos aquí que usted tiene formación en Derecho, en Economía, Relaciones Internacionales. Nos preguntamos entonces, ¿qué lo motivó a dar este salto al Congreso y cómo este conocimiento y práctica multidisciplinario va a aportar ahora que asuma una gestión en caso de hacerlo en la Cámara de Diputados? Bueno, en primer lugar, después de haber realizado mis estudios en Perú, homologué mis títulos universitarios en Europa y soy abogado en 3 países, en Suiza, Francia y España, y siempre he tenido una participación activa en el Perú, ya sea interviniendo en programas televisivos o escribiendo para periódicos en Europa. ¿Cuál ha sido la motivación? El hecho concreto es de que hay muchas posibilidades de entrar en política estando en contacto con varias organizaciones y que de una manera u otra se me presentó la oportunidad y sobre todo aportar algo de lo que podría ser mi experiencia y encontrar algún tipo de soluciones que permita aportar algo en encontrar soluciones en el Perú, sabiendo que la situación es un poquito frágil en términos de democracia. Al mismo tiempo hay mucha preocupación de lo que será el futuro del Perú. Así es, candidato. Usted ha tenido la oportunidad, digamos, de ver esas dos caras de la moneda, tanto lo que sucede en el interior del país y también a nivel internacional. Ahora, con toda esa experiencia, ¿cuáles cree usted que son esas prácticas concretas que el Perú debería adoptar y que usted podría ayudar a impulsar desde la Cámara de Diputados para los peruanos en el exterior? Bueno, en primer lugar, explicar que la representación de los peruanos en el exterior significa el Distrito Electoral 27. Está constituido más o menos por 3.500.000 peruanos que viven fuera del extranjero y que básicamente, según el Jurado Nacional de Elecciones, existe 1.200.000 que van a decidir el destino de lo que es la representación de los peruanos en el extranjero. Actualmente, y simplemente para precisar que este Distrito 27 se creó en el año 2020 y actualmente hay 2 representantes en la Cámara de Diputados, un representante de Renovación Popular y otro de Fuerza Popular, que deben terminar este mandato y para las elecciones de julio, del 12 de julio, del 12 de abril, perdón, hay 2 candidatos o 2 puestos para candidatos para los diputados y uno para los senadores. Evidentemente, ¿en qué podría aportar? Yo creo que hay muchos criterios que hay que tener en cuenta en este tipo de situación actual en el Perú. En primer lugar, parte de la experiencia, parte de lo que ha sido una bonita, buena experiencia tanto en el mundo del derecho como en el mundo de la economía y que como exfuncionario del Ministerio de Economía y Finanzas, que trabajé en el año, entre los años 1985 y 1990, cuando fui funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas en la Dirección General de Crédito Público, fue lo que sirvió de base para mi carrera en Europa y la continué y ahora, después de 35 años estando en Europa, regreso al Perú para aportar lo que realmente ha sido el desarrollo durante toda esta vida profesional. Por eso que los proyectos que yo presento ahora están basados básicamente sobre la experiencia y responden a una necesidad urgente, que sería la aplicación de una plataforma jurídica financiera internacional con aplicación de la economía digital. Si usted me permite, no sé si es el momento de desarrollar los 3 proyectos básicos de esta proposición o la desarrollaremos en el transcurso del programa.
Sí, más adelante vamos a hablar un poquito de sus propuestas. Previo a eso, me gustaría saber primero, y creo que es importante también que el electorado conozca, usted integra la propuesta política de Francisco Ernesto Díez Canseco Tábara por Perú Acción, ¿no? Entonces, ¿qué lo motivó a integrar este partido político ahora que nos encontramos en una situación tan fragmentada en el Estado y que usted asume esta postura, estas propuestas también, esta ideología para representar a esos 3 millones de peruanos en el exterior que nos estaba comentando? Mire, en primer lugar, precisar que yo soy invitado de esta agrupación política, Perú Acción, lo cual significa de que como invitado he aceptado esa proposición por el hecho de que se trata de un partido, en primer lugar, que no forma parte del pacto político, como se define ahora los partidos que están en la mayoría parlamentaria, que deciden básicamente todo lo que pasa en el Perú. En segundo lugar, porque está liderado por una persona que ha participado en la política. Para recordarles, él fue elegido diputado con la mayor votación en el año 85 y estuvo durante el periodo de 5 años hasta el año 90, y que al mismo tiempo es un empresario que ha promocionado y ejecutado exportaciones en el campo de la quinoa, y que sobre todo conoce muy bien la región de Puno, donde está prácticamente su primera actividad como empresario, y que durante 25 o 30 años, me parece, está impulsando ese tipo de actividad. Y otro elemento que me llamó la atención, y por la cual yo acepté también participar, es de que tenemos una serie de profesionales que aportan con su expertise y con sus antecedentes posibilidades de cambio en el Perú. Por eso de que, si bien hay una cantidad enorme, que podría decirse, de partidos políticos, pasamos la treintena, pero hay diferencias que hacer. Por eso de que las elecciones del 12 de abril significarán probablemente el cambio del Perú, siempre y cuando seamos conscientes de que hay escollos técnicos, como por ejemplo la valla electoral, pero también es un momento oportuno, histórico, para que, si el cambio lo queremos realizar tanto los peruanos del extranjero como los peruanos que están en el Perú, hay que jugar con ese criterio técnico, no permitir que los partidos que forman parte del pacto y que están en este momento en el Parlamento, que han gobernado prácticamente los últimos 5 años, no continúen con el statu quo, y que por eso Perú Acción se presenta como una alternativa para poder dirigir el cambio. Y otra posibilidad que me llevó a aceptar la invitación es el hecho de su programa, porque tiene un programa que lucha contra la corrupción, lo que le llama Mano de Hierro, un programa para eliminar la anemia, un programa para poder favorecer a las personas mayores de 65 años, y sobre todo impulsar reformas en el campo económico que permitan desarrollar sobre todo sectores de la sociedad que actualmente están olvidadas por el Estado. Así es, candidato. Ahora el Perú, todos los peruanos tenemos que, por eso la importancia de conocer cada una de las propuestas, los perfiles de los candidatos, tanto presidenciales como a la Cámara de Diputados, senadores y también de los peruanos en el exterior. Ahora, con los resultados de las encuestas, vemos que por ahí aún Perú Acción no aparece, digamos, y algunos candidatos nos han expresado esta desconfianza con los resultados de las encuestas. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Se muestra confiado que más adelante van a aparecer, van a adquirir mayor protagonismo en el electorado? Y yo pienso que hay 4 elementos a tener en cuenta. En primer lugar, que las encuestas son referenciales. Y sabemos cómo se manejan las encuestas en el Perú, cómo han sido manejados, si tomamos el ejemplo en la época de Fujimori y Montesinos. En segundo lugar, está la masa que se interroga, que no necesariamente es la totalidad de las personas que están con el voto decidido. En tercer lugar, que se trata de un voto emocional, es decir, que eso se define en las últimas semanas, incluso en las últimas horas al momento del voto. Y en cuarto lugar, lo que hay que tener en cuenta es de que es cierto que Perú Acción no aparece, porque hay que tener en cuenta que lo que aparece ahora son los eventos que son un poquito
folclóricos o de ataques a personalidades que están interviniendo, ¿no? Vemos, por ejemplo, la última, el debate electoral. Así es, candidato. Vamos a interrumpirle un momento porque vamos a ir a la franja electoral. No se preocupe que podemos continuar con nuestra conversación en el siguiente bloque. Esto es Tú Decides. Soy el tío Virgilio, fundador del Proyecto Nacional Federalista. Desde hace 200 años, el poder y el dinero se ha quedado en Lima y es el momento de romper esta cadena. El federalismo devolverá dignidad y justicia a cada región para construir su propio futuro. Que nacer en un pueblo alejado no sea una desventaja, sino un gran privilegio. Marca todas las banderas de Perú Federal, más sé presidente. Escribe el 1 del tío Virgilio, senador nacional. Bien, y estamos de regreso en Tú Decides, este espacio para que el electorado conozca a cada uno de los candidatos a la Cámara de Diputados y de Senadores. Hoy tenemos como invitado a Miguel Aurelio Celi Vegas, quien postula con el número 3 a la Cámara de Diputados para los peruanos en el exterior con el partido político Perú Acción. Candidato, en el anterior bloque usted nos estaba dando esa explicación, ¿no? A ver si podría continuar para seguir conociendo un poco más sus propuestas y también de cuál es la postura frente a los resultados de las encuestas. Bueno, la postura finalmente hay que enfocarla de que han habido cambios últimamente en los indicadores que dan esas encuestas y no está excluido que las encuestas, si no son representativas para nuestro partido, no está excluido que haya el efecto sorpresa. Como ustedes saben muy bien, en las elecciones de 2021, el presidente que fue elegido, el presidente Castillo, no figuraba en las encuestas. Finalmente fue realmente elegido. Lo que hay que tener en cuenta es de que efectivamente los bloques o los partidos políticos ahora en esas elecciones tienen 5 elecciones, si se quiere decir, la presidencial, el Senado, los diputados y el Parlamento andino. Y sabemos muy bien que hay elementos técnicos que hay que tener en cuenta. Yo he mencionado el elemento de la valla electoral, pero también hablamos del elemento cruzado que se puede producir. Entonces, según lo que he podido entender de algunos partidarios, algunas personas que tenían ya el voto decidido por algunos de los partidos que están liderando las encuestas, según los debates que se están produciendo, están perdiendo esa capacidad de apoyo. Por eso que nosotros pensamos de que nada está definido y todo es posible que aparezca en el Perú y las encuestas son referenciales y no son determinantes. Así es, candidato, nada está definido aún. Aún estamos quizás en la ronda final, pero hay tiempo incluso para que el electorado lo siga conociendo y siga entendiendo un poco más de las propuestas. Si ya entrando en materia justamente de ello, quisiéramos revisar dentro de sus propuestas está la creación de una red PEX de orientación jurídica internacional. Me gustaría preguntarle cómo esto va a funcionar, cómo se va a implementar operativamente, tomando en cuenta que tenemos un sistema legal bastante fragmentado y que los sistemas legales en el mundo son diferentes. Mire, en primer lugar, para precisar que se trata de 3 proyectos, que es el resultado de más o menos 25 años de experiencia profesional, tanto como abogado y economista. Para definir el primer proyecto es lo que se llama la creación de una corporación financiera para los PECs. Sabemos que, según es cifra del Banco Central de Reserva, las remesas de los peruanos en el extranjero se elevan a $5.000 millones por año. De esos 5.000 millones está más o menos calculado que entran a la economía, a las economías familiares, el 65 o 70% de las familias, que significa financiar los gastos corrientes. Y hay un 25 o 30% que es las personas que tienen capacidad de ahorro. Entonces, ¿cómo funciona ese proyecto de corporación financiera para los países? Nosotros ya lo realizamos en la práctica. Es la utilización de líneas de crédito, es la utilización de fondos de garantía, es la manera como se puede facilitar los emprendimientos, tanto para las personas cuando están en el extranjero como las personas que regresan después de muchos años a Perú. Y le explico por qué manera. Porque normalmente hay algunas formas, por ejemplo, yo he trabajado en cooperación internacional y hay fondos de garantía que se crean para
garantizar las operaciones de financiamiento que quiera hacer un microempresario o una pequeña empresa en el Perú. Cuando va al Banco Peruano y necesita una garantía, los fondos que se puedan crear con recursos de las personas que tienen esa capacidad de ahorro, que estarán en una cuenta de un fondo europeo, permitirán garantizar las operaciones que pasan en Perú. Ese es un criterio. El segundo criterio, el segundo instrumento es la línea de crédito que se pueden utilizar para facilitar desde el extranjero el desarrollo de emprendimientos en el Perú. Sabemos que cuando hay una línea de crédito que va a ser otorgada en el Perú por un banco privado, automáticamente las tasas de interés son elevadas. Y por experiencia les digo que hay líneas de crédito otorgadas sobre todo por bancos europeos que tienen una baja tasa de interés y que lamentablemente no son ofrecidas por el Banco Peruano. Ahora, ¿cuál es la intervención de ese peruano PEX que se encuentra y que tiene la capacidad de ahorro? Simplemente facilitar esos emprendimientos de la familia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay peruanos que vienen por acá y son emprendedores y necesitan un apoyo vía la parte de asesoría o de facilidad de emprendimiento. Para eso utilizamos las cámaras de comercio bilaterales y para eso también utilizamos los gremios empresariales. ¿De qué se trata? De facilitar a ese peruano, por ejemplo, todo lo que significa crear un proyecto de exportación de productos peruanos, para decirlo así en términos de microempresa o de pequeña empresa, con la intervención de colegios profesionales, puede ser el colegio de economistas, el colegio de abogados, que permita facilitar una estructura a la distancia vía la plataforma. Y por otro lado, cuando ese peruano quiere regresar al Perú, también hay que ayudarle en primer lugar, si tiene un capital, crear una empresa o adquirir una propiedad con los ahorros que regresa. Por eso que ese es, grosso modo, el primer proyecto de esta plataforma. El segundo proyecto, que es lo que nosotros le hemos llamado un círculo en la formación y en la investigación, significa, por ejemplo, la facilidad para obtener los financiamientos de los estudios de los peruanos que están en el extranjero. Yo como becario que he sido de varias organizaciones, sabemos que hay muchas disponibilidades para facilitar la integración de las personas que salen del Perú y que necesitan un apoyo financiero. Lo hay por la vía gubernamental, la vía de asociaciones, todo eso se podría canalizar por la plataforma. De otro lado está, por ejemplo, la convalidación de títulos universitarios. En mi caso, yo hice los estudios de economista en la Universidad Agraria La Molina y abogado en Derecho. Obtuve la posibilidad de homologar mis dos títulos en España y eso me ha permitido ejercer en mi carrera profesional en Europa. Eso, en mi caso, hay muchos peruanos que están regresando al país y evidentemente que en algún momento han hecho algún tipo de formación. Y ahí viene el tercer elemento de este proyecto, que es el reconocimiento de los estudios realizados en el extranjero y que deberían ser reconocidos por SUNEDO en el Perú. Entonces, todo ese tipo de proyectos a nivel educativo podría facilitarse por la plataforma. Y el tercer proyecto que tenemos en vista es lo que llamamos cooperación internacional. Es cierto que hay una agencia, ACFI, que es la agencia macroeconómica, si podemos decirle, de relaciones del Perú con los otros países en términos de cooperación, pero nosotros vamos ahí donde no va el Estado, es decir, los pequeños proyectos, asociaciones. Ya hacemos eso en algunos otros países de América Latina, porque al mismo tiempo yo soy representante de una organización no gubernamental ante Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, el caso más significativo es cuando hay zonas de desastre. Hay muchas iniciativas privadas que canalizan ayuda y que quieren que esa ayuda vaya directamente al utilizador, que sea una asociación, que sea un grupo de artesanos que puedan beneficiar de eso. Ahora, estos tres proyectos que les he hablado podrían pensarse que son populistas, algunos lo han dicho, pero no, es el resultado de la práctica. Nosotros tenemos profesionales que hemos trabajado y seguimos trabajando en estos años y que, ¿por qué queremos canalizar esto vía el Estado peruano, vía una reglamentación en el Parlamento? Porque simplemente es para ayudar
a obtener el reconocimiento de esta plataforma que sea el resultado de una mixtura de la intervención estatal y de la intervención privada, lo cual significa modificaciones de leyes, por ejemplo, en la parte financiera de los bancos, en la parte de la cooperación y en la parte de la educación. Por eso que mi presencia en el Parlamento permitirá facilitar eso y adaptar las leyes que existen ahora para facilitar esa relación de los peruanos en el Así extranjero es. con el Estado peruano. Así es, candidato, y justamente centrándose en lo que mencionaba, ¿no? Educación para poder dar viabilidad a estos títulos y también en las facilidades para esos pequeños emprendedores. Vamos nuevamente a la franja electoral. No olviden que estamos con el invitado Miguel Celi Vegas, quien postula a la Cámara de Diputados para los peruanos en el exterior. Vamos a la franja, esto es Tú Decides. Hola, soy George Forsyth y no soy un político de discursos. Hablo de frente y actúo con decisión. Hoy el Perú vive con miedo y eso tiene que terminar, porque no hay nada más importante que tu tranquilidad y la de tu familia. Cada 5 años todos se creen expertos en seguridad ciudadana y el resultado siempre es el mismo. Yo ya me enfrenté a las mafias y lo voy a volver a hacer. Con decisión, el Perú sí puede cambiar. Bien, y ya estamos de regreso en Tú Decides, este espacio de la coyuntura electoral. Hoy tenemos como invitado a Miguel Aurelio Celi Vegas, quien postula con el número 3 a la Cámara de Diputados para los peruanos en el exterior por el partido político Perú Acción. Candidato, en el anterior bloque usted nos ha comentado estas propuestas, muchas de ellas incluso centran estos esfuerzos en el apoyo económico que se le brinda al emprendedor peruano también sobre los títulos. Vamos a enfocarnos primero en cuanto a los emprendedores, el apoyo económico que se les va a brindar. Yo quisiera saber, esta red PEX de orientación, por ejemplo, ¿se va a aplicar en un primer momento a algún sector en específico? ¿Se va a priorizar algún sector o cómo va a ser este procedimiento? No, en primer lugar, no es limitativo por sector. Digamos que la variedad de la actividad peruana, que podría ser la exportación de un servicio o la exportación de un producto, depende también del avance de los proyectos. ¿No? Sabemos que la migración peruana es variada, es diversificada, viene de muchos sectores y a veces, por ejemplo, esa plataforma que servirá técnicamente como el apoyo entre los consejos de consulta que existen ya y que son reconocimientos públicos, el instrumento técnico también que podría facilitar la labor de los consulados y de las representaciones diplomáticas. ¿Por qué razones? Porque hay un divorcio en la práctica. Ese divorcio se demuestra cuando, por ejemplo, los peruanos se cansan de hacer algún tipo de actividad para poder desarrollar su emprendimiento y es ahí donde nosotros vamos a canalizarlo. Por eso es que no tenemos limitación de servicios. Puede ser una exportación de un servicio, puede ser la representación de una sucursal de una empresa del Perú, puede ser de repente un programa de formación que pueda incentivar el mecanismo de beca, de financiamiento o simplemente un intercambio de profesionales para que vengan al Perú de repente a seguir una experiencia práctica. Vemos ya que existen algunas organizaciones no gubernamentales que lo hacen. Todo eso que existe en este momento se canalizaría por esa plataforma. Por eso es que no hacemos distinción de sector ni tampoco yo diría, de espacio territorial, porque sabemos que como candidatos o como representantes PEC representamos a los peruanos en todo el mundo. Y hablamos, en el mundo hay más de 200 países, en algunos países como la Argentina, o en España, o en Italia, donde está la mayor concentración de peruanos, pero pueden haber, por ejemplo, proyectos también que se canalizan, como todo será virtual, o de repente para el Japón, de repente para los países del África, o sea, no hay limitación geográfica y tampoco de sector. Así es. También, candidato, ¿cómo se va hablando ya de operatividad? ¿De dónde se va a obtener ese presupuesto? ¿Cuánto sería el presupuesto? ¿Cómo sería este funcionamiento? ¿Es viable? ¿No es viable? Ya, mire, justamente ese es el punto neurálgico de todo tipo de proposición que hacen todos los candidatos. En primer lugar, que en este momento, por ejemplo, la idea es de obtener la intervención de, en primer lugar, pública, complementada con la intervención privada. Le digo que en este momento, en términos pragmáticos, esa plataforma
existe y que se va a adaptar a las plataformas digitales que ya tiene la administración peruana. Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, en este momento todas las relaciones que se hacen en los consulados, digamos, poderes, digamos, creación de o sucesiones, si hablamos en casos peruanos, precisamente privados, encontramos que ya está digitalizado, por ejemplo, para hacer los pagos. Utilizamos la plataforma Págalo. O sea, ya existen muchas cosas que en el Perú se han implementado en los últimos años. Entonces, nuestro proyecto básicamente es insertarnos en eso que ya existe, pero con una especialidad que será específica para desarrollar los proyectos de esta plataforma. Evidentemente que habrá una participación probablemente pública, lo cual nosotros estimamos que no debe ser mayoritaria, porque lo que nos interesa aquí es que si bien como todo proyecto necesita financiamiento, hay financiamiento que no necesariamente debe ser monetario. Le explico. Si nosotros llegamos a tener ese reconocimiento y la creación de leyes y con este tipo de proyectos, por ejemplo, haciendo intervenir los colegios profesionales, no necesitamos dinero por el hecho de que podemos tener acuerdos con los colegios profesionales, con las cámaras de comercio, que nos faciliten los servicios que ya dan ahora a sus miembros, por ejemplo. Y si hablamos del colegio de profesionales, digamos los abogados, podríamos decir que la persona o el profesional antes de inscribirse al colegio de abogados y que necesita realizar una práctica profesional, que esa práctica profesional podría ser, por ejemplo, el asesoramiento a 20 o 40 o 50 personas que regresan al Perú para instalarse y que quisieran crear un emprendimiento. Esa es una modalidad. Otra modalidad, por ejemplo, las informaciones que dan las cámaras de comercio bilaterales sobre las posibilidades, fuentes de financiamiento que existen a nivel privado, público en cada país, facilitaría los acuerdos entre ellos de tal manera que el circuito se pasaría necesariamente por esa plataforma y no necesariamente se requiere dinero líquido para poder tener ese tipo de implementación. Lo que sí habría que ver es de que la plataforma evidentemente tiene que ser securizada por el hecho de que hay que evitar, por ejemplo, el blanqueo de capitales, gente que es un poco indiscreta, que aprovecha el desconocimiento de la persona. O sea, por eso que la plataforma es más que toda técnica. O sea, aquí en esta participación, si bien el proyecto viene por Perú Acción, yo creo que los grupos, tanto de tendencia de lo que podría decirse izquierda, derecha, no ven el color diferente en esta plataforma porque es útil, es algo que existirá, es algo que se puede utilizar y como a lo largo de la campaña he encontrado gente, instituciones que están muy interesadas desde el punto de vista privado y por eso sí la opción en el Parlamento se presenta, será realizada de una manera macroeconómica, pragmática para la mayoría de los peruanos como tenemos, pero si el resultado por efecto técnico de la valla electoral es desfavorable, evidentemente la plataforma continúa, evidentemente que no será allá con la intervención estatal, será básicamente con la intervención estrictamente privada. Candidato, pero usted me menciona, es bien cierto que estas plataformas ya existen, pero registran problemas, demoras, falta de operatividad. ¿Cómo se va a garantizar que ahora sumándole a otro grupo, otros 3 millones de peruanos, se va a mantener funcionando correctamente? Ya, la respuesta es bien clara. De los 3.500.000, nosotros hablamos de los peruanos que se estiman que están fuera del Perú, de los cuales hay menores de edad, de los cuales hay personas que no están registradas, que viven en el extranjero, hay muchas razones. Entonces, de esas plataformas, de repente, como yo digo, habrá una utilización de los que tienen interés en utilizarla, porque no todo el mundo la va a utilizar. Lo que sí va a facilitar es, por ejemplo, si la persona necesita algún tipo de asesoramiento, se le dará el asesoramiento. Vienen, hacen la consulta, se van y evidentemente utilizaron la plataforma únicamente para ese aspecto puntual. Habrán otras personas que necesitarán de repente un acompañamiento para repatriar lo que acumularon en el país donde estuvieron y que necesitan las facilidades arancelarias, necesitan acompañamiento para un emprendimiento. O sea, la variedad de las personas que pueden utilizar esa plataforma es múltiple, muy diversa. Por eso que si usted me pregunta cómo los 3.500.000 van a utilizarlo, yo le digo,
no serán necesariamente los 3.500.000. Ahora yo le digo le hago una precisión. Por ejemplo, ¿quién podría utilizar esa plataforma si hablamos de los menores? Yo le digo, si esa plataforma la utilizamos para darles cursos a los hijos de los migrantes que se encuentran en un país donde el español no es la lengua que se habla, por ejemplo, que se habla el inglés, el francés, y que hay muchas asociaciones de peruanos que están en ese país y que se pueden implementar cursos gratuitos vía esa plataforma. Entonces, ya solucionamos el problema sin tener realmente un financiamiento. Por eso les digo que hay modalidades de cooperación y hay modalidades de proyectos en los cuales habrán resultados que de repente no son Así tan es, ciertos. candidato. Se nos acabó el tiempo nuevamente en este tercer bloque. Vamos a la franja electoral y retomamos en breve. Entregaremos 2 millones de viviendas en favor de las familias que necesitan un primer hogar, de los matrimonios jóvenes y las madres solteras. Limatambo, donde estamos hoy, es un testimonio de lo que puede lograr el Estado cuando se pone las pilas y decide trabajar en favor de los peruanos de bien. Ese es mi compromiso y el compromiso de Libertad Popular, a través de un agresivo programa de edificaciones en alianza entre el sector privado y el gobierno nacional. Belaúnde presidente. Libertad Popular. Bien, y ya estamos de regreso en Tú Decides, este espacio de la coyuntura electoral. Hoy tenemos como invitado a Miguel Aurelio Celi Vegas, quien postula a la Cámara de Diputados con el número 3 con el partido Perú Acción. Candidato, estamos en el último bloque, este es el momento para que pueda dirigirse al electorado. A los peruanos, a los 25 millones de peruanos que vamos a votar este 12 de abril y al 1.200.000 de peruanos que vamos a elegir a los representantes PEC, pidamos el cambio. El cambio significa no votar por el continuismo. Somos un partido realmente que no formamos parte de este grupo que ha dominado los 5 años. Tenemos profesionales, tenemos proyectos, queremos luchar contra la corrupción, contra la inestabilidad, la inseguridad, y por eso que nosotros estamos proponiendo opciones técnicas viables en el corto, mediano y largo plazo. Este 12 de abril, peruanos, entremos en acción y votemos por Perú Acción. Marquemos las 3 manos que se encuentran en la fila 7 de la célula electoral. Para los peruanos que se encuentran en el extranjero, voten por el diputado número 3, PEC, su servidor Miguel Celi Vegas, que evidentemente no lo defraudará, y veremos los resultados de aquí a 5 años cuando esos proyectos de plataforma puedan funcionar. Y ustedes dirán, los sacrificios que hicimos en el Perú tuvieron un efecto en nuestra familia porque la economía y porque la estabilidad en el Perú se pudo recuperar y podamos seguir avanzando en el desarrollo y que el futuro de nuestros hijos pueda ser asegurado, y evitemos sobre todo la balcanización. Hoy día somos 3.500.000 peruanos estimados que estamos afuera, dependiendo del resultado de las elecciones, y si la tendencia se mantiene con un Senado poderoso, con las representaciones que hay ahora, yo les aseguro que esa cantidad se va a duplicar. Y evitemos que pase lo que yo digo, la balcanización del Perú. No dividamos al Perú entre los peruanos que estamos afuera y los peruanos que están adentro del país. Por eso, este 12, voten por Perú Acción, la única opción que permitirá el cambio en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Y así es, este 12 de abril, ya estamos próximos, estamos en la ronda final, así que invitamos a todo el electorado para que siga conociendo, siga sintonizando Tú Decides, este espacio de la coyuntura electoral. Hoy tuvimos como invitado a Miguel Aurelio Celi Vegas, quien postula a la Cámara de Diputados para los peruanos en el exterior con el número 3 por el partido político Perú Acción. Con nosotros será hasta una próxima edición de Tú Decides.